Buenas tardes, noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Les voy a invitar a que vayamos en la Biblia, por favor, a Salmos 136. Salmos 136. Y vamos a leer desde el 1 hasta el 9, pero yo voy a leer la primera parte y todos juntos vamos a leer la segunda parte de cada verso, donde dice, porque para siempre es su misericordia, ¿sale? Entonces vamos a leerlos. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Todos, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Amén. Y continúa el Salmo diciendo de grandes cosas que ha hecho el Señor. Y dice ahí, todo lo hizo por misericordia. ¿Cómo que hizo el cielo por misericordia? ¿Cómo que hizo las estrellas, la luna, todo lo que existe? Lo revela el primer salmo, el primer verso. Dice, alabad a Jehová. ¿Por qué razón dice? Porque Él es bueno. Esta palabra que aparece aquí como que Él es bueno, es la palabra top en hebreo. Y literalmente se puede traducir así como que Él es bueno. ¿Y por qué podemos decir que Dios es bueno? Seguramente todos van a decir, porque nos da cosas, porque nos protege, porque nos provee, porque nos da salud, porque nos da la salvación. Pero entonces Dios nunca manda cosas malas a nuestra vida. Y cuando llegan cosas malas a nuestra vida, ¿Dios dejó de ser bueno? ¿O simplemente se distrajo o se desprevino? Hace casi un año que vimos esto mismo, pero lo vimos en el sentido que entendemos naturalmente como que Dios da, ¿verdad? Y Dios cuida, Dios protege. Pero ahora quiero que retomemos esta característica de Dios. Dios es bueno, no en el sentido de nosotros, de que nos va a gustar, sino que Dios es bueno en el sentido de benevolencia. La traducción de top significa agradable, favorable, beneficioso, ¿sí? Y entonces, ¿cómo lo que a veces nos llega de dificultades y de pruebas, cómo va a ser agradable, cómo va a ser beneficioso? Bueno, Dios tiene un deseo siempre de ser benevolente, de ser benévolo con nosotros, y todo lo que Él ha hecho es pensando, es mejor dicho, como parte de su carácter de bondad que tiene. Cuando Él hizo los diferentes climas que hay, a lo mejor podemos decir, ay, a mí no me gusta el frío, ay, a mí no me gusta el calor. Pues en todo eso manifiesta su bondad del Señor. En las dificultades, hay muchas personas a veces dicen, Dios, ¿cómo permites esto? Y la gente del mundo que dice, si Dios fuera bueno, esto no pasara. Tratan de cuestionar la bondad de Dios por lo que a ellos les parece bien. Y sin embargo, la Escritura nos enseña que todas las cosas ayudan para bien. ¿Para quién? Para los que aman a Dios. Y si vemos en Mateo capítulo 5, verso 44, vemos que Dios también manifiesta su bondad aún a sus enemigos, diciendo que amemos a nuestros enemigos y que al que te hace mal no le devuelvas mal por mal, sino que al contrario ores por él. Entonces todavía la bondad de Dios, el deseo de Dios siempre es de beneficio y de favor hacia todos. Siempre va a ser acerca de todos. Muchas de las veces pensamos que la palabra de Dios nos exige mucho,
pero la verdad está en que aunque nos parezca algo duro o difícil para nosotros, Dios está pensando en nuestro bien. Cuando el Señor dice perdona, cuando el Señor dice reconcíliate, te está evitando gastritis, problemas del corazón, problemas de presión arterial, problemas por el sueño, un montón de cosas en lo físico, pero en lo espiritual está preservando tu alma, está preservando la paz que Él ya te ha regalado, pero a veces no lo queremos entender, y tantos principios que el Señor nos ha dado, el tema de casarse, unirse en yugo desigual, cómo tratar a los que nos maltratan, cómo tratar a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros jefes, cómo relacionarnos con el gobierno. Muchas cosas no nos gusta pagar tantos impuestos, pero sin embargo el Señor es bueno con todos, hace llover para buenos y para malos. Cuando hay una mujer que está casada con un hombre que no es converso y al revés, que dice la palabra, que el otro es santificado por el que sí cree, y también los hijos son santificados. Entonces el Señor en todo extiende su bondad y nos deja saberlo. Entonces, hermano, en esta noche yo quiero que piense si hay alguna dificultad en su vida, si hay cosas que no le han gustado y hay cosas que ha leído en la Escritura y que dice, ay no, como que esto estaría padre cambiarlo. No pensemos tanto en eso, mejor recordemos que si el Señor es nuestro Rey, que si el Señor es verdaderamente nuestro Señor, entonces nosotros con agrado tendríamos que seguir sus principios y obedecer su palabra, porque Él es bueno en todo tiempo y su justicia nos guarda para bien. Amén. Vamos a orar entonces. Padre, en esta noche nos acercamos a ti, Señor, rogándote que sea tu provisión que has dado, Señor, limpiándonos de todo mal, Señor, librándonos de toda consecuencia del pecado, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos limpies, Dios, si hay algo, tú sabes, Dios, Señor, y nosotros también sabemos, Dios, y aún de lo que nos es oculto, de lo que pensamos, de lo que deseamos, Señor, de lo que dijimos, de lo que hicimos, Señor, límpianos y perdónanos, Señor. Queremos estar delante de ti para cantarte, Señor, porque tú todo, Dios, lo has hecho bueno, Señor, y nosotros, Señor, reconocemos tu bondad en todo lo que has hecho, Señor. Y aunque hiciste tu creación buena, Señor, el hombre se corrompió y nos alejamos de ti, pero en tu misericordia nos has atraído a tu gracia, Señor, inmarcesible. Y nosotros queremos adorarte, Señor, porque tú eres digno de alabanza. Y vemos que en todo lo que tú haces, Señor, en los principios que has establecido, en tus mandamientos, hay bondad, Señor. En aquellas cosas que aún nos cuestan trabajo y que nos son difíciles, si fueran malos, Señor, tú no nos los hubieras pedido, Señor, ni estarían ahí en tu palabra. Y queremos nosotros sujetarnos a ellas, Señor, aunque nuestra carne, Señor, aunque nuestras emociones y aunque el mundo diga que estamos en el justo derecho de reclamar, de decir o hacer otras cosas diferentes de lo que tú dices, nosotros queremos traer nuestra voluntad cautiva a ti, Señor, por voluntad propia, Señor. Hoy declaramos que tú eres nuestro Señor y eres nuestro Rey y nos hacemos esclavos de Cristo, Señor, rogándote que tu Espíritu Santo nos dé la fortaleza y nos ayude, Señor, para permanecer así, Señor, y ser constantes y adorarte a ti de esa manera, Señor, completamente en obediencia, Dios. Fortalécenos para siempre andar bajo la sombra de tus alas, Señor, y agradarte en todo, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Nosotros queremos cantar y descansar y reposar en ti, Señor, porque tú te has manifestado así, nos has hecho conocer que tú eres bueno, Dios, en todo tu actuar, Señor, en todo tu accionar alrededor de nosotros, Señor, en lo que vemos y en lo que no vemos, Señor, de cuántas cosas nos ha librado tu bondad, Señor, porque siempre en ti está esa buena intención, Señor, porque tú eres luz y no hay sombra de tinieblas y tú eres el verdadero, Señor. Nosotros en esta noche te adoramos a ti, solamente a ti, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Nuevamente, porque tú eres bueno, porque tú eres bueno, porque tu justicia justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré. Por tus sendas de justicia
guíame, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Amén. Porque confiamos en el Señor, que Él permanece fiel y permanece fiel a su palabra, y Él es el que nos guarda, que nos libra, pero más que nada, porque Él es el Rey y sabe lo que es mejor para nosotros, debemos de obedecerle. Vamos a cantarle, vamos a decirle: tú eres el Rey infinito en poder. Señor, queremos ser siervos fieles para ti. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su trono el cielo es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su trono eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar.
razón de mi adoración, eres tú mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La razón de mi adoración, eres tú mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Amén. Vamos a levantar nuestras manos delante del Señor, decirle: queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos porque tú eres grande, Señor. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos y adorándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos y adorándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos y adorándote, Señor. Queremos
darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos y adorándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos y adorándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos y adorándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Dios te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, tu creación canta de ti. Dios te exalto, Dios te exalto, Cristo mi Rey. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Dios te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, tu creación canta de ti. Dios te exalto, Dios te exalto, te exalto,
creación canta de ti, Dios te exalto, Dios te exalto, Cristo, mi Rey, te exalto, Cristo, mi Rey, te exalto, Cristo, mi Rey. Amén. Tome su lugar, hermano, y vamos a recibir el mensaje del día de hoy. Bueno, buenas noches. Si tienes una Biblia ahí, por favor, puedes buscar el libro de Nehemías, en el capítulo 4. La vez pasada estudiamos hasta el capítulo 4, versículo 3, hasta ahí llegamos, y hoy vamos a continuar. Si alguien necesita Biblia, por favor levante su mano y ahí le van a llevar una. Bueno, sí. Bueno, sí, ahí está. Estamos en Nehemías capítulo 4, versículo 3 en adelante. Si alguien necesita una Biblia, por favor, nada más levante su mano y ahí le van a llevar una. Antes de comenzar vamos a orar a Dios para poner este tiempo en sus manos. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias por permitir que estemos reunidos una vez más en tu nombre, Señor. Te rogamos, Señor, que abras nuestro entendimiento y prepares nuestro corazón para que la semilla de tu palabra caiga en tierra fértil y dé frutos en abundancia. Señor, te damos gracias también por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor, aunque nosotros somos imperfectos y fallamos todos los días de nuestra vida, Señor, tú en tu misericordia estás ahí para levantarnos, para sostenernos y enviarnos nuevamente, Señor, al propósito que tú tienes para cada uno de nosotros en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor. ¿A quién iremos sino a ti, Señor, que eres la fuente de vida eterna, Señor? No permitas que nos apartemos, Señor, de tu voluntad, que no nos desviemos de tu palabra, Señor, que ni a la izquierda ni a la derecha, Señor, que estemos confiados, Señor, en las promesas divinas que tú nos das día con día, Señor, que hagamos nuestras las promesas de vida eterna, Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, a pesar de la adversidad, Señor. Rogamos que nuestro corazón
esté firme y fiel, Señor, a tus mandatos y a tu voluntad. Gracias, Señor, una vez más por tu fidelidad, Señor, y todo esto lo ponemos en tus manos en el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bien, continuamos nuestro estudio de hoy en el libro de Nehemías, capítulo 4, versículos 13 en adelante, pero antes vamos a hacer una recapitulación. Por algunos no pueden venir el día miércoles, otro día vienen otros, y bueno, vamos a hacer un pequeño resumen para ubicarnos en el contexto del propósito de este libro. Lo titulamos toda la serie Edificando Casa para Dios, y ahí en cada capítulo vienen los diferentes subtítulos que nos van ayudando a entender el concepto y el contexto de lo que Dios quiere para nosotros hoy en este estudio. Recuerden que Nehemías significa, dijimos, consuelo de Jehová. Vimos que Dios puso en el corazón de Nehemías un profundo amor por el pueblo de Israel y por su ciudad. Dios es quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Entonces es Dios siempre quien tiene el control. Aunque nosotros muchas veces nos rebelamos contra la voluntad de Dios, en nuestra rebeldía, en la rebeldía de nuestra mente, pensamos solamente en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros necesitamos, pero a pesar de eso Dios nos ama y sabe cuándo tomar nuestra vida y guiarnos y llevarnos hacia sus propósitos. Solamente debemos estar atentos para escuchar su voz y conocer su voluntad. En este caso, a Nehemías le dio una misión y también una visión, es decir, qué es lo que Dios quiere que haga Nehemías y cómo quiere que lo haga. ¿Sí? Le da todos los detalles de lo que necesita hacer, pero para poder escuchar la voz de Dios, Nehemías tuvo que ser un hombre de oración, que hablar con Dios para que Dios pudiera revelarle también los planes y sus propósitos. Dios ama a su pueblo y por tanto tiene pues un plan para ellos. Dios quiere la reconciliación de su pueblo, pero también necesita la reconstrucción de los muros de Jerusalén, que eran la protección del pueblo, la protección de la ciudad y lo más importante, la protección del templo, ¿sí? Protegerlo de la delincuencia de ese tiempo. Y usa a Nehemías, pero también el pueblo debe hacer su parte. O sea, Nehemías no puede llevar a cabo esta tarea solo. Es un proyecto muy grande en el cual necesita que se involucre muchísima gente. Y así es, en el plan de Dios, siempre escoge a un líder, a una persona que Dios pone en su corazón llevar a cabo un proyecto, pero no podrá solo. Debemos involucrarnos en el servicio, en el trabajo y participar activamente. Es decir, a veces tenemos un mal entendido o un mal concepto acerca del servicio, y déjenme decirles que el servicio en el ministerio significa trabajo. Es trabajo diario. Entonces, Nehemías se pone en marcha en esta importante obra para Dios, y lo que es importante para Dios es importante para Nehemías, porque Dios puso en Nehemías un corazón por su pueblo. Y vimos nosotros también allí en el capítulo 3, antes de entrar al capítulo 4, vimos que la decisión de Nehemías
y, y todos los demás se pusieron a trabajar, empezando por el sacerdote Eliasib. Junto con sus hermanos edificaron la puerta de las ovejas, la puerta donde entraban las ovejas, donde eran llevadas al templo para el sacrificio. Esa fue la parte que ellos edificaron. Pues ahora sí que la parte espiritual, ¿verdad? Y podemos ver que participaron hombres de diferentes oficios también y diferentes ocupaciones, tanto herreros como carpinteros, como albañiles, hasta plateros y joyeros, es decir, todos le entraron al trabajo. Y a pesar de que no eran pues arquitectos especializados, pero la habilidad más importante en la obra de Dios es la disponibilidad. El que tiene poco talento, pero tiene pasión y motivación para edificar en la obra de Dios, termina logrando mucho más que una persona dotada y talentosa, pero que no tiene pasión por hacer la obra de Dios. Así que no se preocupen si ustedes sienten que de momento no tienen algún don, algún talento, no se preocupen. Dios tiene el control y Dios nos va a usar algún día en gran manera, pero lo que Dios quiere es un corazón dispuesto, un corazón disponible a la hora que Él nos necesite. Debemos estar, como habíamos dicho, en el lugar correcto y en el momento correcto para poder ser usados por Dios. Pero en todo este gran trabajo de reconstrucción que llevó a cabo Nehemías, tuvo grandes obstáculos, y nosotros ya vimos estos personajes que se opusieron y utilizaron el escarnio y la burla para desanimarlo, y los nombraban judíos débiles, además de que quizá no tenían ellos todas las herramientas necesarias para hacer una edificación de la manera pues más apropiada. Y aparte de todo eso, no era un proyecto fácil, no era una tarea pequeña, era un trabajo grandísimo, muy muy grande. Y dijimos, no eran constructores expertos, tenían que dejarse guiar. Pero ellos, junto con Nehemías, conocían una gran verdad. Conocían que Dios estaba con ellos y lo haría hasta el final de la obra. Quizá ellos no tenían el talento, no tenían el conocimiento, pero sabían que Dios estaba con ellos y Dios iba a encontrar la manera de terminar la obra a través de ellos. Encontró muchos obstáculos, mucha oposición. Vimos a Sanbalat y Tobías, ellos trataban de desanimarlos a través de la crítica y llamaban más gente para que se uniera a ellos para detener la obra. Ellos no estaban de acuerdo con que se reconstruyeran los muros de Jerusalén. Ellos tenían otros intereses personales, tal vez políticos, que obstaculizaban. Nehemías con la obra obstaculizaba sus intereses personales. Y tanto pues cayeron un día en desánimo. El desánimo es una herramienta muy peligrosa porque de alguna manera es lo contrario de la fe. Es decir, la fe se debilita cuando le damos entrada a poner atención en la crítica y en el desaliento, en ver con nuestros propios ojos la dificultad que representa. Entonces es un gran riesgo y podemos caer en el desánimo. Muchas veces los críticos no tratan más que desanimar a la gente, pero ellos se pierden de lo que Dios está haciendo. Ellos, al estar enfocados en
obstaculizar la obra, se están perdiendo de la gran bendición que esto representa, porque esto en realidad era una gran bendición para todo el pueblo, era un gran beneficio para todos ellos. Y era un proyecto de Dios, pero como a ellos no les gustaba esto, entonces ellos no podían creer que este era un plan de Dios. Ellos decían, bueno, no estamos de acuerdo con esto no puede ser un proyecto de Dios. Pero dijimos, Nehemías es un hombre que confía en Dios y que se fortalece en Él por medio de la oración. Vimos nosotros que él pasó 4 meses orando antes de dar el primer paso. Es decir, orar para conocer la voluntad de Dios y luego prever, planear. Y como conclusión nosotros dijimos que un hombre que ora, prevé, planea y organiza, tiene grandes probabilidades de tener éxito en sus proyectos. Este es un hombre como Nehemías, que ora, prevé, planea, organiza y vimos al final, tiene éxito. Si Nehemías no hubiera consultado a Dios primero, no habría sabido cómo pedirle lo que él necesitaba para el trabajo. Si no hubiera previsto él, tampoco hubiera conseguido todos los materiales, porque sería muy difícil para él conseguirlos allá mismo en Jerusalén, sino que le pidió cartas al rey para que los guardabosques y los gobernadores le permitieran el paso y el guardabosques les diera también toda la madera que necesitaban y muchos materiales. Y también pidió lo de las cartas, ¿verdad?, para que le dieran acceso. Si no, esto no hubiera funcionado. Entonces es parte de la planeación, de prever. Cuando nosotros hacemos o tenemos un proyecto personal, necesitamos primero un tiempo para meditar, para orar con Dios y esperar su respuesta de Dios, si es conveniente, es viable, y si no, escuchar la voz de Dios y saber decir no cuando es no, y saber decir sí cuando el proyecto es de Dios. En este caso, Dios aprobó porque vio el profundo amor que Nehemías tuvo por su pueblo de Israel y por su ciudad. Y dijimos que Nehemías no era como Esdras, un gran escriba, un gran maestro de la ley, pero sí sabía quién es Dios. Sabe quién es Dios y acudía siempre a Dios, y sabe que solo Dios puede darle la fuerza que necesita para llevar a cabo esta obra. Conoce quién es Dios y conoce la promesa. Y la humildad, dijimos, la humildad de Nehemías demuestra su completa dependencia de Dios. Es decir, ponerse en las manos de Dios. Señor, no sé cómo voy a hacer esto, pero tú dime cómo lo voy a hacer. Y ruega a Dios que escuche su oración y no presenta excusas para exponer su pecado. Lo primero que Dios necesitaba era que se arrepintieran de sus malos caminos, del pecado en que habían caído. Era lo primero que necesitaba. Si no, la obra no iba a ser terminada hasta que el pueblo no se hubiera reconciliado bien, plenamente con Dios. Ese fue el primer paso, y vemos ahí en Levítico 26:40 cómo el pueblo se arrepintió y confesó su pecado y se volvió hacia Dios. Ese era pues un paso muy, muy importante, y de esa manera nosotros dejamos el capítulo 3, entramos en
en el capítulo 4, y siguen la oposición, sigue la adversidad, siguen los opositores, siguen los problemas, y como subtítulo le nombramos cómo resistir al enemigo en el capítulo 4. Y ya estuvimos ya entrados en el capítulo 4, vimos nosotros que inmediatamente desde el versículo 1 Sanballat se opuso a los que edificaban el muro, se enojó, se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. ¿Cómo puede ser? No lo vamos a permitir. No estaba de acuerdo, no me consultaron. Luego en el verso 2 dice, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Es decir, para ellos era una tarea imposible. Ellos no pensaban que una obra tan grande pudiera ser concluida, que ellos creían que no iban a poder. Y en el verso 3 dice, y estaba junto a él Tobías amonita, al cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Así era su perspectiva de ellos, que lo que ellos harían no serviría, no tendría fortaleza, y por tanto pues no cumpliría el propósito para el cual debía ser edificado. Sanballat y Tobías ya se habían disgustado anteriormente en el versículo 2:10, cuando se enteraron que Nehemías quería ayudar al pueblo de Jerusalén. Es decir, cuando Nehemías entrando a Jerusalén inmediatamente eso les dio mala espina, como quien dicen, para sus planes y sus propósitos de ellos. Inmediatamente comenzaron a oponerse, a obstaculizar, a ridiculizar, a escarnecer, en fin, a detener la obra, tratar de que no se llevara a cabo. Pero Nehemías prudentemente no mencionó nada al principio, sino que mantuvo la calma, observó primero la situación, dio un recorrido y observó, y no le avisó a nadie. Es decir, parte de una planeación también por dónde comenzar, por dónde seguir, y todo el orden que él necesitaba. Era algo nada más que él debía saber, porque de lo contrario pues pondría en alerta a sus enemigos, a sus adversarios, y sería más fácil para ellos obstaculizarlo, ponerle trabas en el trabajo. Y ahí llegamos al capítulo 3, entrando ya al verso 4 del capítulo 4. Dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Verso 5, no cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. Nehemías en su humanidad pues también se enojó, también eso le molestó demasiado a Nehemías, y su oración, bueno, pues nos extraña, ¿verdad? Un poco que él su oración le pide él a Dios, vuelve el escarnio contra ellos. O sea, ve lo que están haciendo. Se han vuelto contra los que edificamos el muro, pero te pido que hagas algo en contra de ellos. Nehemías dice, oye, oh Dios nuestro. La respuesta de Nehemías a las ofensas fue
fue llevada también, pues, como después de airarse un poco, pues prudentemente retoma la calma, retoma la paciencia, que es muy difícil también para nosotros a veces, que algo nos molesta o algo nos hace de pronto enojar. Cuesta trabajo volver otra vez inmediatamente a la calma, pero Nehemías, siendo un hombre de oración, sabía que lo más prudente, lo más correcto era poner el asunto en manos de Dios. Y su respuesta a estas ofensas que le hicieron fue llevar el asunto hacia Dios en oración. O sea, es decir, Dios, tú toma el control de esto y revélame a mí lo que debo de hacer. Para Nehemías la oración era el primer recurso, no era la última opción. Y muchas veces a nosotros actuamos, bueno, al menos yo he actuado de la manera contraria. Primero busco otras soluciones y no acudo inmediatamente a la oración. Creo que es prudente saber que Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida y saber qué hacer cuando viene la oposición, cuando viene la dificultad, cuando viene el problema. Es decir, serenarse y poner el problema en manos de Dios y hacer lo que nos corresponde, hacer de la manera correcta lo que nos corresponde, ¿sí? Con un corazón para Dios. Cuando viene el tiempo de la oposición, Dios quiere que confiemos en Él, no que con arrebatos tomemos decisiones precipitadas, de las cuales después podríamos arrepentirnos. Y la manera más pura de expresar nuestra confianza en Dios es a través de la oración. Esa es la manera más pura de expresar nuestra confianza en Dios. Y llegamos al verso 6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Edificamos pues el muro. Aún con toda la adversidad, con toda la oposición, se dedicaron a seguir trabajando. Dios contestó la oración dándole a todos ánimo para trabajar, es decir, un espíritu de unidad, un espíritu de que saber que la obra no es de ellos, sino que la obra es para Dios. Y trabajaron en un solo sentir y en un solo espíritu. Dios infundió en ellos el ánimo para trabajar. El ánimo para trabajar, pues, fue ahí un regalo de Dios. De otra manera, ningún trabajo importante podría ser terminado, porque entonces habría una disgregación de ideas, una diferencia de opiniones, que cada quien se hubiera ido por su lado, cada quien opina a veces diferente y no se llega a una solución conveniente. Entonces, trabajaron en un mismo espíritu, sabiendo que la obra era para Dios. Dios infundió en ellos el ánimo para trabajar. ¿Por qué? Porque ellos, cuando escucharon la crítica, se desmoralizaron. Ellos sintieron desánimo. Pero cuando el líder se levantó y dijo: veámoslo desde la perspectiva de Dios. O sea, nosotros en nuestra carne nos desalentamos cuando vemos que la cosa está muy difícil. Pero en este caso les dice su líder, que es Nehemías: veámoslo desde la perspectiva de Dios. Dios quiere que nos apliquemos y que
y que logremos el término del trabajo. Entonces se enfocaron en la obra, se enfocaron y continuaron. La respuesta inmediata a la oración no hizo la diferencia en los enemigos. Ellos seguían siendo los mismos opositores. En ellos no cambió su manera de pensar, pero la oración fue contestada en el pueblo realizando el trabajo. Recuerden que Nehemías le dijo: vuelve el baldón sobre su cabeza. Pero Dios no contestó lo que Nehemías quería. Dios contestó lo que el pueblo necesitaba. Dios les dio la fuerza para seguir trabajando y pudieron terminar la obra hasta la mitad. La oración de Nehemías pidió a Dios que se encargara de sus enemigos y Dios respondió encargándose de su pueblo. Muchas veces Dios no nos va a contestar de la manera que nosotros queremos, sino de la manera de acuerdo a lo que Dios quiere o de acuerdo a sus propósitos y sus planes. La obra estaba terminada hasta la mitad. Era un tiempo emocionante, pero peligroso. Finalmente ellos pudieron llegar hasta la mitad, pero seguía siendo algo peligroso. Se había hecho mucho porque había costado mucho trabajo haber llegado hasta la mitad, pero aún faltaba mucho y la fatiga y el desánimo estaban listos si se les daba la oportunidad. El desánimo estaba listo en cuanto se le abriera la puerta para que ellos renunciaran ahí ya hasta a la mitad del trabajo. Pero dice el verso 7, pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Entonces ya parecía que venía un tiempo de calma. Dijimos, había costado mucho trabajo llegar hasta la mitad, pero es cuando el enemigo toma más fuerza, cuando ve el progreso que tú tienes en tu vida, el crecimiento que tienes en el conocimiento de la palabra de Dios, en la restauración de tu familia, en las relaciones interpersonales. Cuando el enemigo, pues eso no le agrada y busca la manera de contraatacar. Por eso dijimos, es un tiempo muy peligroso. Cuando todo parece que está bien, entonces es cuando el enemigo se prepara para contraatacar y es cuando no nos podemos descuidar. Verso 8 dice: y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Conforme el trabajo progresaba, los enemigos se enfurecían cada vez más y ahora no solamente se quejaban y se burlaban, sino que ahora planeaban atacar inclusive físicamente y violentamente a los trabajadores. Es decir, con palabras no pudimos interrumpir la obra, desanimarlos, pues ahora vamos a actuar de otra manera. Ahora los iban a atacar físicamente. Ya era más grave el asunto. El muro estaba siendo reconstruido para evitar ataques y preservar la paz y la seguridad en el pueblo. Y parece que el enemigo está allá adentro. El enemigo está ahí mismo adentro del pueblo. Y al parecer aquí está siendo el motivo para la confrontación y el conflicto. Ahí mismo ya no son enemigos de fuera que llegaran a atacar, sino que ya el enemigo estaba ahí dentro. Ya era más difícil.
Esa es una estrategia importante del enemigo, crear conflicto y crear confusión y división. Hay un dicho que dice divide y vencerás, pero no sería tan fácil. Y a través de esto ellos querían debilitar la unidad y la solidaridad entre el pueblo. Dijimos que ellos estaban unidos en un mismo espíritu, trabajando todos en la obra como para el Señor. Ellos querían debilitar la unidad y la solidaridad del pueblo y así debilitarlos y poder atacarlos tal vez por partes, por grupos pequeños. Y muchos pensarían para nada tanto esfuerzo y terminarían confundidos y desanimados, porque quizá dirían, pues es que ya tanto trabajo que hicimos y ahora con esto ya mejor ya ahí la dejamos. Verso 9 dice: entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Entonces, lejos de desanimarse, buscaron también la manera de enfrentar el problema. Pero ¿qué fue lo primero que hicieron? Oramos a nuestro Dios. Entonces Dios les dice a ustedes, continúen en lo que están haciendo. Entonces oramos a nuestro Dios, nada los haría detenerse dependiendo de Dios a través de la oración. Ellos oraron a Dios, entonces ellos estaban confiados en quién era Dios y entonces aprendieron a depender de Dios a través de la oración. Pusieron su confianza, cuando las cosas empeoraron, pusieron aún más su confianza en Dios. Porque ellos podían haberse rendido, pero ellos confiaron en Dios más que nunca. Y Dios permitió que las cosas continuaran así, porque se agradaba de que su pueblo se acercara más a Él con una confianza aún más profunda. ¿Sí? Cuando las cosas más difíciles se ponen, es cuando más debemos de confiar en Dios. Y es lo que estos hombres hicieron. Recuerden que a Dios le interesaba más que el pueblo se reconciliara con Él, que confiaran nuevamente en Dios, que dijeran: Dios es nuestro sustento. Dios es el que nos puede dar la fortaleza para terminar la obra. Pero ellos tenían que hacer su parte. Dios hace su parte, Nehemías hace su parte, pero ahora el pueblo le toca hacer también su parte. Dice: pusimos guarda. Ellos también sabían que la oración no significaba que no debían hacer nada. No porque ya oraron, ya iban a sentarse y a cruzar de brazos para a ver qué hace Dios, sino que ellos tenían que continuar trabajando, es decir, estar en el lugar correcto y en el momento correcto. Ellos usaron el sentido común para hacer lo que deberían de hacer, protegerse contra el ataque, usando gente dispuesta hasta de ahí en adelante, hasta que el muro fuera terminado. Es decir, ya fue una estrategia de reforzar ya con guardias, con vigilantes, pues con armas, ya con espadas. Con espadas ya era una provocación del enemigo que ya ellos tenían que enfrentarlo también de esa manera. Entonces pusieron guardias de día y de noche. Ya no se fueron de noche a descansar, sino que ya se quedaron para no darle pie al enemigo a que los contraatacara. Esto demuestra que Nehemías estaba decidido
y no iba a dejar ni que la oscuridad de la noche, ni el cansancio los detuviera. Ni la oscuridad de la noche, ni el cansancio, ni el ataque de sus enemigos. Entonces eso es tomar una determinación. Con esto estaba dando un mensaje a los enemigos, diciéndoles: no tendrán éxito porque Dios está con nosotros. Ustedes nos están atacando, pero Dios está con nosotros y nos dará lo necesario para triunfar sobre cada obstáculo que se nos presente. No iban a permitir. Y le envió un mensaje a Dios diciendo: confiamos en ti, y nuestra fe es una fe que vive, una fe de acciones, no solo palabras. Te amamos y confiamos en ti, Jehová. Es decir, le mandó un mensaje a sus enemigos y a Dios le dice: confiamos en ti ahora más que nunca. Te amamos y confiamos en ti. Estaban ratificando su lealtad hacia Dios. Verso 10. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Otro problema. Siempre lo hemos venido viendo desde el inicio, que cuando ya se cumple cierta meta, se logra cierto avance, al término viene un nuevo problema. ¿Y ahora qué sigue? Entonces, ahora pasó que las fuerzas de los acarreadores se habían debilitado. Recuerden que ellos estaban trabajando durante el día y durante la noche también había que trabajar. Nehemías y los judíos que estaban reconstruyendo Jerusalén se habían mantenido fuertes, pero como muchas veces pasa, cuando parece que todo va bien, llegan las dificultades. Ahora que la obra de reconstrucción ya va avanzada, se levantan otros obstáculos especiales y diferentes. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. No sé si ustedes hayan alguna vez emprendido un trabajo de edificación de una casa, una construcción o una reconstrucción, que parece que llega el momento que cuando van a la mitad, pues ya como que dicen: no, esto es demasiado difícil, y ya no saben si avanzar o abandonar, retroceder, pero avanzar hasta la mitad ya es la mitad del camino. Entonces, y ya para atrás no conviene, dice por ahí, para atrás ni para agarrar vuelo, pero ellos confiaban en Dios. El punto que se menciona aquí es muy peligroso. Aún falta mucho por hacer, pero la fatiga tiene lugar porque se ha hecho mucho. La obra de reconstrucción ha ido muy bien y se han superado muchos obstáculos, pero aún falta mucho camino por recorrer, lo que les decíamos. Muchas veces cuando vamos a la mitad ya queremos tirar la toalla, pero si oramos a Dios, Dios nos va a dar la fuerza que necesitamos para seguir adelante. El escombro es mucho. Los trabajadores de reconstrucción de los muros no solo era empalmar bloques. El trabajo no solamente era de empalmar bloques, sino también de una limpieza, de retirar escombros, recoger escombros y todas las ruinas de los muros viejos
que antes habían sido derribados y que estaban ahí, pues, sus ruinas. Y todo eso había que sacarlos afuera de la ciudad y limpiar el lugar para poder levantar nuevos muros. O sea, era doble trabajo. Era más trabajo que solamente edificar un muro nuevo. Había que retirar todos los escombros, que limpiar y comenzar de nuevo. Y en nuestra vida cristiana también no se puede construir mucho para la gloria de Dios hasta que todo el escombro sea eliminado. Nosotros, si queremos edificar en el reino de Dios, si queremos crecer, necesitamos también limpiar los escombros de nuestra vida, ver hacia nosotros mismos y detectar qué áreas de nuestra vida necesitamos limpiar, necesitamos pulir, qué áreas necesitamos trabajar y llevar a cabo ese trabajo de limpieza. Y puede ser que ese trabajo sea difícil, pero deshacerse de esos escombros vale la pena. El corazón del pueblo, como se muestra en este versículo, debió ser desalentador para Nehemías. También él, como líder, también puede de pronto, híjole, ya me están desanimando todos estos y ¿cómo le vamos a hacer? ¿Por qué? Es bien fácil liderar cuando todos tus seguidores están llenos de entusiasmo y tienen un corazón dispuesto para trabajar, pero cuando están agotados y cansados, ya no es tan fácil. Verso 11, y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que estemos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Es decir, estaban planeando como caerles por sorpresa, que ni cuenta se van a dar. Les vamos a llegar por sorpresa y no les vamos a dar oportunidad ni de defenderse, sino que ahí mismo vamos a acabar con ellos y vamos a acabar con el trabajo de una vez por todas. Vamos a obstaculizar la obra, hasta que hagamos cesar la obra. Ellos seguían en su misma necedad de obstaculizar la reconstrucción del muro de Jerusalén. Ellos, como enemigos, probablemente estaban observando de continuo la edificación, estaban pendientes de cómo iban avanzando, y cuando vieron ellos que había un poco de problemas, que se habían debilitado, entonces ellos vieron que ese era el momento más apropiado para atender una emboscada y eliminarlos. Estratégicamente ellos tenían también un plan para derribarlos, para vencerlos. Pues sí, era agotador. Llevar a cabo una gran tarea es agotador, y siempre hay personas que alientan el desánimo, a veces entre los mismos trabajadores. La tarea parece imposible, que nunca podrá terminarse, o que hay muchas cosas en contra. Es decir, ya es demasiado, ya es demasiado, ya no podemos seguir adelante, ya mejor cada quien para su casa. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es permanecer fieles. Dios es fiel y quiere que nosotros permanezcamos fieles a pesar de la adversidad. La única cura para la fatiga y el desaliento es concentrarnos en el propósito de Dios, no pensar que lo que hacemos nosotros es un proyecto propio de nosotros,
un plan personal, sino que es la obra de Dios donde nos tiene trabajando. Es decir, no es para mí, sino que es para Dios lo que estoy haciendo. Y eso era lo que a ellos los mantenía unidos. Nehemías les recordó a sus obreros y nuevamente les dijo que la meta era la edificación del muro para la protección de su pueblo y del templo. Esa era el gran propósito que tenían, era por el bienestar de todos ellos. Entonces no podían rendirse, no podían abandonar, porque era un gran beneficio para todos ellos. Entonces los animó otra vez, les hizo hincapié en que la obra era de Dios y no podían abandonar. Y así nos pasa a nosotros también. Si tú de pronto te ves abrumado, cansado o desalentado por cualquier tarea, recuerda el propósito de Dios para tu vida. Ese es el propósito del proyecto. No es un proyecto personal, es un proyecto de Dios. Llegamos al verso 12, dice: pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían: hasta 10 veces de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Dijimos, entre la misma gente hay enemigos, hay opositores, hay quienes promueven el desánimo. Sí, les decían, hay quienes se acercaban a ellos y les decían: no tiene caso lo que están haciendo. Ya les tienen preparado una trampa y en cualquier momento, por cualquier lado donde lleguen, los van a atacar, los van a eliminar y no van a poder. Los enemigos de Dios y su pueblo hicieron todo lo posible para desalentar aún más a los obreros. Aparte del cansancio, el desánimo, todavía había quienes llegaban más a desalentarlos y decirles: ya mejor ya dedíquense a otra cosa, eso no va a ser posible porque ya los tienen en la mira y no van a poder librar a los enemigos. Los enemigos sabían que había judíos que escucharon sus conspiraciones para vencerlos. Tenían gente infiltrada para saber identificar los puntos débiles donde ellos podían atacar. Y estos que habían escuchado el plan no tuvieron la sabiduría para saber qué hacer en respuesta. Entraron en pánico, con mucho temor, iban y avisaban a los constructores como diciendo: mejor dejen eso ya mejor ríndanse y váyanse porque no lo van a lograr. Van a venir y los van a atacar por sorpresa y no lo van a lograr, los van a vencer. Realmente fue una suma de muchas circunstancias adversas que se juntaron para obstruir la obra de reconstrucción de los muros. Dice el verso 13: entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Es decir, ellos están planeando una estrategia para vencernos, pero nosotros también vamos a encontrar otra para defendernos. Es decir, ¿cómo? Toda acción tiene una reacción. Ellos buscan cómo atacarnos, nosotros ahora vamos a buscar cómo defendernos. Dice: y pusimos por familias con sus espadas.
con sus lanzas y con sus arcos, detrás del muro, es decir, escondidos, ocultos, por si de pronto eran atacados, sabían cómo defenderse. Verso 14 dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Es decir, ya estaba en juego todo. Recuerden que este va a ser un beneficio para todos en general, para nuestras familias. Si lo logramos, va a ser un gran beneficio para nuestras mujeres, para nuestros hijos, para nuestras hijas, es decir, para todos en general. El beneficio iba a ser para todos. Fue una forma pues de animarlos y levantarlos para que permanecieran adelante. Estos versículos nos dicen lo que Nehemías hizo, pero también podemos pensar en lo que Nehemías pudo haber hecho, como desanimarse también y ordenar la retirada. Realmente esto no era una tarea fácil. Ya no solamente era el trabajo pesado ni el agotamiento, sino luchar físicamente contra el enemigo. Ya era un problema tras otro, tras otro, tras otro. Y Nehemías podía haberse desanimado, pero recuerden, él como hombre de oración se fortalecía en Dios. Lo que hizo fue confiar tranquilamente en Dios. En medio de la tormenta, Dios podría hacer que obtuvieran la victoria. Seguían confiando en Dios. Su vista estaba fija en Dios. Nehemías les ordenó traer su armadura. Dijo: pues ahora tráiganse su armadura. Era tiempo de ponerse la armadura completa y alistarse para pelear en caso de ser necesario. Pelear con todos los recursos que tenían. Tráiganse si tienen su espada, su armadura, lo que tengan, vamos a defendernos. Nehemías puso sus mentes en la perspectiva correcta, es decir, de no rendirse. El desafío era grande, pero no había razón para temer. Ellos sabían que Dios estaba con ellos hasta el final de la obra. El que estaba con ellos era más grande que el que está en el mundo, como dice, que era más grande que sus adversarios. Esa era la confianza que Nehemías tenía en Dios. Si Dios es más fuerte, no nos va a dejar. Él sabía que Dios les daría la fuerza y Dios los respaldaría hasta el final de la obra. Verso 15 dice: cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Cuando los enemigos vieron que en realidad estaban preparados y que no iba a ser fácil tampoco para ellos sí se desanimaron por el momento, se desorganizaron, dice, se desbarató el consejo de ellos, porque vieron pues que sí realmente estaban armados también. No solamente eran palas y herramientas de trabajo, sino que ya eran armaduras y espadas, y ya no la vieron tan fácil y pues se desanimaron. Dice, y cada uno, volvimos todos al muro y cada uno a su tarea, como que fue un momento de tomar una decisión, ¿sí? Y al ver que el enemigo retrocedió,
Entonces, pues ya se calmaron un poco y volvieron otra vez ya cada uno a su tarea. Dijeron, pues ya como que pasó de pronto el peligro y vamos a continuar con nuestro trabajo. Los que pegaban bloques, a pegar bloques; los que acarreaban escombro, a acarrear escombro, y así cada uno, porque había muchas actividades, pero había una distribución del trabajo, una repartición del trabajo específicamente para cada uno. No todos hacían de todo, porque entonces habría un gran desorden. Entonces cada uno a su tarea, cada uno a lo que estaba haciendo. Haberse defendido del ataque de sus enemigos no significaba que ya habían obtenido la victoria. Esto nada más era como momentáneamente, ¿verdad? No quiere decir que ya iban a despreocuparse. El pueblo de Dios no estaría en paz y seguridad hasta que el muro fuera reconstruido, y volver a la obra era una victoria parcial o temporal. Eso nada más era mientras ellos se calmaban y dejaban las cosas por el momento en paz. En tanto había que aprovechar el tiempo y seguir trabajando, seguir edificando, es decir, cada quien a lo suyo. Nosotros también, cuando de pronto estamos en un ataque espiritual, es fácil sentir que solo soportar la tormenta es la victoria. A veces cuando soportamos el ataque y no nos derribó, no nos venció, podemos pensar que ya la hicimos, que ya obtuvimos la victoria, pero no podemos descuidarnos, sino que seguir alerta, seguir tomando precauciones y previsiones, porque el ataque puede volver a llegar. El ataque continuamente llega para evitar el progreso tuyo en la obra de Dios. Normalmente cuando avanzas, cuando eres fiel, cuando progresas, cuando creces, es cuando llega el ataque del enemigo y trata de obstaculizar tu progreso en la obra del ministerio. La victoria es soportar el ataque y continuar el progreso en la obra para Dios. La victoria es soportar el ataque y además continuar con el progreso en la obra de Dios. Es decir, ya libré este problema, ahora tengo que seguir hacia adelante, no estancarme, porque eso es un peligro, es un riesgo el estancamiento. Dejar de estar en la palabra de Dios, dejar de orar, a fin que pues la libré, por esta vez la libré, pero a la mejor manera de mantenerse fortalecidos y prevenidos es estar activamente en la obra, es decir, en la palabra de Dios, orando y compartiendo lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Leer la palabra de Dios, orar y compartir son herramientas que nos ayudan a mantenernos bien. Verso 16: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Jehová. Es decir, ya estaban armados hasta los dientes, ¿verdad? Para que el enemigo la pensara dos veces si quisiera otra vez contraatacar. Verso 17: los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. No se descuidaron,
siguieron alerta. Dice que con una mano cargaban y con la otra mano tenían la espada. O sea, estaban listos, estaban atentos a cualquier acción del enemigo. Y así debemos permanecer nosotros también. ¿Cuál es la espada para nosotros? La palabra de Dios, estar siempre con la espada en la mano. Verso 18, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Es decir, Nehemías estaba cerca del que tocaba la trompeta para dar la señal de cualquier alerta, de cualquier peligro, saber qué hacer. Por eso Nehemías estaba cerca, porque él como líder sabía cómo actuar, qué hacer, ¿verdad? Él tenía que dar las indicaciones de lo que se debía de hacer en ese momento. Bueno, ya vamos a terminar. Entonces se repartieron el trabajo a lo largo del muro y Nehemías trazó un plan de defensa que uniera y protegiera a su pueblo. La mitad de los hombres trabajaban mientras la otra mitad permanecía detrás. Así debemos ayudarnos unos a otros. Tenemos la libertad de utilizar nuestros mejores esfuerzos con la confianza de que otros están listos para ayudar. Es decir, debemos de trabajar coordinadamente. Es decir, conocer a nuestros hermanos para ayudarlos en el momento que ellos lo necesiten. Para aligerar la ansiedad de su pueblo, Nehemías estableció un sistema de comunicación. El hombre que tocaba la trompeta, dijimos, permanecía con Nehemías y el pueblo sabía qué hacer al momento de que lo escuchaban. Así los siervos hacían la obra de defender y otros hacían la obra de construir. Unos defendían y otros construían. Los trabajadores tenían una espada al lado y la pala en sus manos para terminar el trabajo. El reino de Dios es construido tanto con espada como con pala. Una espada para enfrentar las fuerzas espirituales de maldad en lugares altos y una pala para hacer el trabajo de edificar el pueblo de Dios. Debemos estar armados en las dos maneras. ¿Sí? Bueno, ya no nos alcanza el tiempo, pero vamos a continuar en la siguiente. Y pues muy interesante, muy edificante para nosotros, pues conocer cómo el plan de Dios se va conformando. Siempre va a haber obstáculos, siempre va a haber problemas, siempre va a haber dificultades, pero necesitamos confiar más en Dios y hacer nuestra parte. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos disciplinas y nos amas, Señor. Gracias porque estás pendiente, Señor, de nosotros, porque tú eres quien nos dirige, Señor, que tú eres quien nos guía. No permitas, Señor, que nos apartemos de ti, ni a la izquierda ni a la derecha, como dice tu palabra, sino que pongamos nuestros oídos y nuestros ojos atentos a ti, Señor, para saber qué hacer, Señor, para saber cómo actuar cuando venga la dificultad, cuando venga, Señor, el problema, cuando venga la adversidad, Señor, que confiemos cada vez más en ti, Señor, y sepamos cómo poner las cosas en tus manos, Señor.
Padre, Señor, fortalécenos a través de tu palabra y danos fuerzas para vencer las batallas de cada día. Padre, te damos gracias por tu palabra, en el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén.